Bueno, estamos para Diario Puerto Varas y las plataformas digitales que se nos sumen y se nos unen, que son colaboradoras de Diario Puerto Varas. Aquí con Roberto Rondanelli, meteorólogo académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador experto en tornados, para ser nuestro entrevistado. Y junto con nosotros, para realizar esta entrevista, está Marcus Bilder, historiador puertodarino también. Y bueno, primero que todo agradecer tu tiempo, Roberto, y que nos des esta entrevista, y también a Marcus, a quien le voy a dar el pase para que le dé inicio. Perfecto, mucho gusto Roberto. Quería hacerte la primera consulta que consiste en qué es la causa de estos tornados y qué posibilidades tenemos de seguir presenciando estos fenómenos. Bueno, la causa de los tornados es una condición meteorológica bien particular que hemos estado estudiando últimamente y tiene relación con dos variables meteorológicas que son como las principales, ¿ya? Una es la inestabilidad, y la inestabilidad en general en la atmósfera se refiere a la capacidad de la atmósfera de generar cumulonimbos, ¿ya? Que son estas nubes que se levantan y que son como una coliflor o como algodón, que pueden llegar bien arriba en la atmósfera, llegan a veces a los 12 kilómetros, a los 15 kilómetros en los trópicos o más incluso. Y esas nubes son las nubes que muestran en realidad el ascenso por el interior de la nube de manera más intensa. Entonces, eso ocurre bajo ciertas condiciones y en general ocurre cuando hay humedad en la parte baja de la atmósfera y también hay alta temperatura, pero también ocurre muchas veces cuando aire frío se mete por arriba, ¿ya? Entonces, em, el aire frío también hace que el aire que está abajo sea relativamente más cálido. No importa tanto que haya aire caliente abajo, sino que es la diferencia entre esas dos masas de aire, la que está abajo y la que está arriba. Entonces, si se mete aire frío o muy frío arriba, también es una fuente de inestabilidad, ¿ya? Y la segunda característica es que tiene que haber cizalle. Y el cizalle o la cizalladura o la cortante del viento es básicamente el hecho de que uno tenga distinto viento en la superficie que un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, si uno tiene viento del norte, por ejemplo, en la superficie, pero también arriba, eso no tiene cizalle, ¿ya? Y si el viento es parecido arriba y abajo, tampoco hay cizalle. Lo que se necesita es que el viento sea distinto, y la razón es que eso genera rotación, ¿ya? La rotación. Y ahí uno se imagina un molino gigante, ¿cierto? Si uno tiene un molino en donde uno lo está soplando, en todas partes del molino lo está soplando con el mismo viento, el molino no se mueve, ¿sí? Ya, Como que no gira. Es como un remolino así de niño. perfecto, Y te si uno lo entiendo. soplara desde lejos. Pero si uno lo sopla abajo y no arriba, o si lo sopla arriba y no abajo, entonces el molino gira, ¿ya? Y ahí entonces eso es el cisalle. Y cuando uno tiene la combinación entre inestabilidad y cisalle, lo que puede hacer la inestabilidad es dar vuelta a esta rotación, ya voltearla y generar ahora una rotación en la horizontal, en la Perfecto. vertical, dice uno. Entonces, eh, esas condiciones se dan usualmente bajo ciertas condiciones durante el invierno en el sur de Chile. Ya, perfecto. Y respecto a los tornados, es como con los terremotos que tú tienes una escala de graduación dependiendo o de la velocidad del viento o del nivel de destrucción. Claro, en general es el nivel de destrucción porque pocas veces uno tiene la oportunidad de medirlo. Entonces la escala va desde cero, o incluso yo diría que hay algunos que son menos que cero, Ujú. a 5. ¿Ya? Entonces, pero ya cero puede producir daño. O sea, un cero te puede botar un árbol,
y para una persona que lo experimenta va a ser algo no tan trivial. Se va a acordar toda su vida probablemente. ¿Ya? Y Perfecto. el 5 ya es una cuestión media apocalíptica en donde no queda nada encima de la superficie. ¿Ya? Y eso, por suerte, parece que no hemos visto en Chile todavía. Por suerte. Oye, ¿y de qué velocidades de viento estamos hablando aproximadamente? En general, los tornados tienen velocidades dentro del tornado superiores a los 100 kilómetros por hora en la superficie, ¿ya? Entonces, son como un temporal muy fuerte, digamos, en el sur, en Puerto Vara. La gracia o la característica distinta de los temporales que tienen es que son vientos que son concentrados en un lugar, no son vientos que ocurren en toda la ciudad. Y ustedes ya saben eso probablemente, porque el tornado pasó por un cierto sector de la ciudad, pero no por otros. ¿Ya? Y en el sector en donde ocurre, pues los vientos pueden ser muy intensos. Esa es la característica de los tornados. Perfecto. ¿Y qué es lo que determina el recorrido del tornado? Mira, buena pregunta. Son cosas que hemos estado viendo así de aprendiendo, porque estamos aprendiendo de los tornados recién, así como la ciencia chilena no los había mirado mucho, con muchos detalles desde el 2019 hacia atrás. Em, pero lo que vemos es que la trayectoria del tornado depende de la trayectoria de la nube nodriza que lo contiene, ¿ya? Ya, Y la verdad es que en muchísimos tornados del sur ya tenemos muchos. La principal característica es que los tornados se mueven de noroeste a sureste, ¿ya? ya. Entonces como que vienen del océano y hacen una diagonal Hacia la y cordillera. hacia la cordillera, exacta, hacia el sur y hacia la cordillera. Y es curioso porque también en la mitología mapuche, Ujú. eh, los tornados tienen nombres, se llaman los Meulén. Y hay testimonios en donde aparece que los Meulén están ubicados en el cuadrante noroeste eh, de, digamos, el Buen Humapu, o cuando uno refleja, ¿cierto?, en los cuatro puntos cardinales o los cuatro cuadrantes que están dibujados en el Cultrún, uno encuentra a los Meulén puestos ahí en el cuadrante noroeste. Es decir, es difícil que eso sea una Muy coincidencia, difícil. ¿ya? Sí. Claro. Mira qué interesante. Y bueno, ¿y qué probabilidades tenemos de seguir visualizando estos fenómenos? Mira, es bien curioso, lo vamos a seguir viendo todo el tiempo, ¿ya? Yo la semana pasada nomás me escapé a la Biblioteca Nacional porque teníamos idea de que teníamos un tornado el año 2000 en Puerto Montt y pedí el diario Yanquihue, lo tenían en papel y ahí está. Diciembre del año 2000, tornado en Chinquihue. No está muy claro para la gente que lo analiza que fue un tornado, pero cuando uno lee la descripción de lo que ocurrió, es claramente un tornado, ¿ya? Y fue un tornado en diciembre, más encima, en un año muy lluvioso, un diciembre muy lluvioso en ese momento, entonces, y también ocurrió al final de un sistema frontal. Entonces, si tú me preguntas si esto va a seguir ocurriendo, sí, porque todos los años tenemos reportes de 4 o 5 tornados en el sur de Chile. ¿Ya? Lo que sucede es que, como el tornado de Puerto Vara, no tenemos tantos, porque la característica principal fue que desafortunadamente recorrió la mitad de la ciudad, se paseó por toda la ciudad. Pero en realidad el tornado uno lo podría tirar como un dado sobre un tablero, ¿cierto? Y podría haber caído por un lugar despoblado o por un bosque, y quizás nadie lo habría visto. Entonces también tenemos la idea que los tornados son mucho más de los que efectivamente somos capaces de documentar. Ah, perfecto. Interesante que, volviendo un poco al tema de que los mapuches tenían este conocimiento, es probable que hayamos pasado por etapas anteriores en la historia donde hayamos tenido periodos de tornado, entonces. Sí, sí, o sea, nosotros tenemos tornados desde el año 1554
el primer tornado registrado en Chile está documentado en el canto noveno de la Araucana por Alonso Ercilla, un tornado que ocurre en Carahue, ¿ya? Y está escrito en verso. eh, no es tan fácil de leer, porque primero te tiene que gustar la poesía y también tienes que saber un poco de meteorología. Entonces, probablemente eso pasó colado durante las lecturas de 500 años y hay que leerlo como con la cabeza preparada para entenderlo. Claro. ¿Ya? Pero también ustedes que son probablemente descendientes de alemanes del sur colonos, eh, Carlos Anwandner, que era uno de los colonos de Valdivia, en 1881 un tornado pasó por la ciudad de Valdivia y le destruyó la casa. ¿Ya? Y él tiene una carta en donde describe el tornado. El tornado pasó por la iglesia de Valdivia y sacó la torre completa de la iglesia, que tenía un reloj que cayó afuera, abajo de la iglesia y siguió funcionando el reloj. Mira, Tenemos todo tipo de historias. Ya a ustedes que les gusta la historia, también probablemente van a disfrutar de saber que hay un montón de tornados históricos en Chile. Lo que pasa es que como ocurren así, le pasan a una poca gente, eh, tienden a ser olvidados mucho más fácilmente que un terremoto, que es una experiencia más colectiva. claro, se Claro. entiende. Constanza, Sí, yo me quiero sumar a las preguntas y del tornado de Puerto Varas, lo que más me llamó la atención es que hace un recorrido en la primera parte, porque comienza en la calle Los Alpes, que es como donde nosotros antiguamente le llamamos ese sector La Pampa, porque ahí vamos a jugar a La Pampa, eso era campo, al lado estaba en Los Alpes está el antiguo matadero. Y esto sigue un recorrido por lo que yo conozco de mi infancia, de donde estaba un antiguo estero y que con estas construcciones de condominios, de Feledó, etcétera, las inmobiliarias lo que hicieron fue entubarlo. Entonces, me nace la duda de si podría haber alguna relación entre que la trayectoria se haya dado por la quebrada hacia abajo, precisamente por donde pasaba antiguamente este estero, y si en el fondo la construcción que se ejecutó o el mismo entubamiento también quizás si es que pudo tener algo que ver, si influye o no. En el fondo mi pregunta es si la geografía específica del lugar, además del movimiento de la nube que tú nos describías, influye, porque al parecer como la punta de este trombo o coliflor que tú decías, pasa justamente por una quebrada donde antiguamente había un estero. Y mi otro alcance y consulta también es que muchas de las personas que lo experimentaron, que al menos fueron 30 familias las que lo vivieron muy fuerte, coincide bastante una descripción bien llamativa que ellos hacen de que cuando sienten que el tornado está encima de sus casas, ellos escuchan un ruido como de avión. Entonces, esas son las dos inquietudes que te quiero plantear. Ya, sí, mira, interesante lo que me comentas. Las dos cosas son interesantes. Ya a mí me evocan muchas cosas porque, por un lado, yo soy científico, ya, y entonces tengo mi visión de la ciencia occidental respecto de estos fenómenos, pero también me interesa la historia y me interesa la mitología. Entonces te voy a contestar desde las dos veredas, ¿ya? Ya, Por el lado más científico, no estamos seguros porque efectivamente hay una correlación o hay alguna evidencia en otras partes del mundo que en la superficie, el terreno, también tiene que ver en la formación de los tornados, ¿ya? Y por lo tanto, eh, se han reconocido zonas más proclives a la formación de tornados y también menos proclives a la formación de tornados en condición de su topografía. O sea, la forma nomás de la topografía también dice algo respecto de eso. Y algo de evidencia hemos estado viendo en Chile también. El profesor Julio Marín, un profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de Valparaíso, perdón, él
ha estado calculando índice y reconoce algunas zonas de Chile en donde hay más probabilidad de tornados, ¿ya? Y esa zona, por ejemplo, hay una que es muy, muy paradigmática, que es la zona de San Carlos, en Ñuble, ¿ya? Que ha tenido varios tornados históricos durante el siglo XX, y uno sospecha que hay algo ahí respecto de la topografía misma, ¿ya? No solamente, no es como que en realidad uno puede, como les decía al principio, uno puede tirar el dado nomás en un tablero y va a caer en cualquier lado, ¿ya? Así que, volviendo a tu pregunta, a lo mejor hay algo así, ya difícil saberlo sin haberlo investigado mucho, Constanza, pero cambios quizás a lo mejor no son tan intensos, quizás hubiera pasado igual el tornado, pero a lo mejor de otra forma, eh, cosas que hay que investigar. Ya, y ahora, por qué me evoca tu pregunta la mitología? Porque en la mitología los Meulén eran agentes, ya siempre considerados agentes de alguien. O sea, alguien enviaba al Meulén. Por ejemplo, si tú eras un calcu o un brujo poderoso, tú podías tener un Meulén a tu servicio, ¿ya? Y también dentro de la mitología mapuche está la idea de equilibrio. Entonces, cuando se rompe el equilibrio del ecosistema, se tapa este estero, yo me atrevería, pero esto hay que confirmarlo con alguien que sea de la cultura mapuche, me atrevería a pensar que una interpretación del tornado de Puerto Varas sería eso, como la naturaleza buscando resarcirse de este daño que se hizo al estero. Y Podría ser. claro, y bueno, pero como te digo, esto es desde otra vereda de conocimiento, ¿cierto? Desde los saberes más ancestrales. A propósito de lo que mencionas, de la cultura, en este caso mapuche, ¿no es cierto? Porque nosotros igual en Puerto Vara existe la Huilliche, que igual tienen algunas diferencias y ellos mismos también así lo expresan. Eh, También, claro, nosotros allá, llevándolo ya al plano de la leyenda, también convivimos con el Pillán, que está en el volcán, pero me causó mucha curiosidad lo que mencionaste, porque ocurre este tornado en Puerto Vara y a todos nos da la impresión de que es algo inédito, de que nunca antes había ocurrido y nadie estaba preparado para esto. O sea, todos los testimonios a los cuales he accedido, todos pensaron en un primer comienzo, esto es un temporal, hay que cerrar las ventanas, y se encuentran con este tornado, y está esta sensación de que es algo nuevo en Chile, de que es algo, pero tú indicas que en el fondo a través de conocer un poco más de la cultura mapuche, esto sí estaba presente. Y además de lo que nos comentabas, que por ser como situaciones aisladas y muy poca gente la afectada, no como un terremoto, podría haber también o podría tener algo que ver que veamos mayor presencia de tornados ahora en Chile a raíz de un calentamiento global, por ejemplo. Puta, eso, Constanza, no lo sabemos, ¿ya? Y es una cosa que a mí igual me quita un poco el sueño, ¿ya? Yo igual no soy tan acelerado, me gusta hacer las cosas lento. Hemos estado tratando de entender primero si ocurren o no, ya, primero. Después, ¿cuándo ocurren más? ¿Dónde? Ya sabemos que hay una temporada de tornados, además, que va más o menos del 15 de mayo al 15 de junio y que coincide muy bien con el momento en que ocurre el tornado en Puerto Varas. De hecho, días antes nosotros habíamos hecho un video como de difusión eh, sobre la posibilidad de estas tormentas con tornados, y a mí se me ha ocurrido alguna vez la idea también de ir así como en gira por el sur, los días antes de la temporada, como para ir a hablar con la gente, con los medios locales, para también hacer un poco más de conciencia sobre esto. Pero todavía nos queda camino, ¿ya? Por recorrer con la investigación, y probablemente eso que tú me preguntas es una pregunta que tenemos que abordar en algún momento. Y Ujú. respecto del ruido, Constanza, que no te contesté, eh, ya en la Araucana, cuando ustedes lean, vayan a leer el canto noveno, es un tornado que ocurre en el contexto de un conato de batalla entre los mapuches y los españoles. Ya en ese momento eh, él sí ya habla de un ruido, ya del ruido del tornado.
Entonces, eso también es una indicación de que efectivamente se trata de un tornado y no de otra cosa. Y el ruido tornádico es muy, muy, muy conspicuo, ya muy característico. Está en todas las descripciones históricas. Hay otra descripción histórica de Alonso Valle, de un tornado en Carelmapu, en el año 1633, que destruyó el fuerte de Carelmapu. Esto era un asentamiento español, ¿cierto? Que estaba cruzando Chiloé, así que era una zona muy estratégica. Y ahí también se habla del ruido, se habla del granizo de gran tamaño, de los fenómenos eléctricos. En este caso, aparentemente no hubo tormenta eléctrica o no se sintieron truenos ni se vieron rayos durante este tornado en Puerto Vara. Eso es algo que llama la atención, ¿ya? Pero en general, los tornados vienen acompañados de todas estas otras características meteorológicas de tormenta severa. Ujú. Eh, Así que esa indicación del ruido que tú me das también la vamos a anotar porque nosotros tenemos en nuestra base de datos, anotamos cuando la gente registra ese ruido. Sí, fueron más de un testimonio y me llamó la atención porque usaban el mismo ejemplo, como el ruido de un avión cuando está pronto a despegar. Es muy Ha interesante. pasado, Constanza, perdón, que por ejemplo en las zonas forestales, cuando ha habido tornados, la gente confunde el ruido del tornado con los camiones forestales. Mm, Pero con muchos camiones forestales. Entonces creen que hay algo que está pasando, digamos, en la noche, que están moviéndose los camiones y al final es el ruido del tornado. Mira, Y no es el ruido del tornado destruyendo cosas, esto es más interesante todavía, es el ruido de el aire girando, ¿sí? O ujú. sea, es el ruido del propio tornado. El tornado tiene su propio canto, digamos. Claro. Hablando del canto del tornado, no hubo, o no, entiendo lo que dijiste recién de que te dan ganas de ir a alertar a la gente porque tú ya habías hablado de la temporada de tornado, pero estos mismos testimonios que cuentan del ruido del avión, del ruido del tornado, también cuentan que no tuvieron ningún tipo de alerta. Mi pregunta es, ¿se puede tener algún tipo de alerta y si es que se tuviese, qué pudiese hacer la ciudadanía? Y te quiero agregar otra pregunta para ir aprovechando el tiempo. Además de eso, si tuviésemos una alerta, ¿qué pudiese hacer la ciudadanía al tener esta alerta que ahora la tenemos para los sismos? Y si también a partir de hoy, como ya es algo que está presente en Puerto Varas, por ejemplo, pero que también estuvo en Conce, en Los Ángeles y en otros lugares, si es que debiésemos también como empezar a cambiar en nuestros planes reguladores, empezar a construir las casas de una manera diferente. Esa duda, primero si es que pudiésemos tener una alerta, porque en este caso no hubo, o sea, yo no tuve ni un solo testimonio de que me dijera, mira, a mí me llegó una alerta por un Instagram o por un algo. El testimonio en general es, pensamos que era una tormenta fuerte y luego nos enteramos que era un tornado, entonces no hubo alerta preventiva. En el caso de tenerla, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer las familias para resguardarse? Y si también más adelante o ahora ya tenemos que empezar a pensar en construir las casas de una manera diferente. Sí, mira, yo pienso que todo lo que tú dijiste se puede hacer y se tiene que hacer. Em, lo de las alertas es como delicado porque no es fácil hacer esas alertas con la rapidez que se necesitaría, pero sí es posible, ¿ya? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es tener un radar y detectar los tornados en el radar, que esto lo hace un especialista, un meteorólogo, y ese meteorólogo podría inferir que esa tormenta que tiene un tornado que ya ocurrió o que podría ocurrir, podría haber una alerta, ¿cierto?, de tormenta severa en la dirección en donde la tormenta se está moviendo. Si hay Ujú, mucha población, enviar un mensaje de SMS como se hace, por ejemplo, para los tsunamis o para los terremotos. Y claro. eso daría unos 10 o 15 minutos de alerta.
no más, ¿ya? La otra manera de alertar es que cuando uno ve el tornado en el suelo, también es posible reportar el tornado ocurriendo y también un analista podría estimar la trayectoria posible y alertar. También 5 a 10 minutos. Si ustedes miran los daños, ¿cierto? Desde que ocurrió el tornado hasta que terminó de pasar, pasaron alrededor de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Lo mismo vimos, por ejemplo, en Concepción, Talcahuano. Entonces, sí hay una manera de alertar, pero tiene que ser tiene que estar la persona con el teléfono rojo y casi automáticamente enviar la señal de aviso, ¿cierto? Un sistema tecnológico que ocupa Estados Unidos sobre todo. Eh, por otro lado, efectivamente creo que las normas de construcción podrían cambiar en el sur, porque sobre todo si se trata de construcciones de infraestructura crítica, la infraestructura crítica uno pensaría que debiera estar preparada al menos para los tornados, y también pensar que muchas veces los daños o las muertes ocurren no tanto por el viento, sino que por las cosas que vuelan, ¿sí? Entonces, tener una norma para los techos un poco más resistente, ¿cierto?, que la que uno había considerado hasta antes de tener conciencia sobre los tornados ayudaría. Tenemos un tornado, tenemos 2 o 3 tornados en el siglo XX que aparentemente fueron muy, muy, muy dañinos. Uno ocurrió en Ancud el año 1927. Creemos que fue un EF3 o EF2 o EF3, ¿sí? Movió casas completas, ya casas de madera de todas formas, pero las movió de lugar. Otro en San Carlos el año 1981, también un tornado que recorrió 57 kilómetros y que pasó por el medio de la ciudad de San Carlos. Y hay otro tornado que también es muy famoso, que es el tornado, famoso para nosotros, es el Claro. tornado de Concepción de 1934, ya que pasó por el centro de Concepción y también fue probablemente un EF2 o EF3, produjo muertes, 4 o 5 muertes, y una destrucción que en ese tiempo se evaluó en algo así como $1 millón, que serían muchos millones de dólares de ahora. Entonces, digamos que en un periodo de 100 años, uno espera que estas cosas vayan a volver a ocurrir. Y quizá nos deberíamos preparar. ¿Ya? Senapred, curiosamente, tiene un folleto, y todavía lo tiene, anterior al año 2019, que fue cuando ocurrieron los tornados de Talcahuano, Concepción y Los Ángeles, en donde explica qué es lo que hay que hacer si uno observa un tornado, ¿ya? Y básicamente lo que hay que hacer es lo que uno intuitivamente haría, que es meterse a la pieza más alejada de las ventanas posible, eh, y tratar de permanecer ahí, ¿cierto?, durante el paso del tornado, y no salir después, ojalá hasta que no llegue alguien, ¿cierto?, a mirar al rescate, porque están los cables, ¿cierto?, pueden estar los escombros, que al final muchos de los heridos, de hecho, en Puerto Varas fueron después del tornado, ¿ya? Claro. Así que hay unas recomendaciones de Senapred que tiene conciencia de que esto existe, digamos. Ujú, Perfecto, ujú. qué bueno. Yo tengo otra pregunta que tiene que ver con que la distancia recorrida en Puerto Varas creo que fue entre 2 o 3 kilómetros, ¿no? Y tú mencionaste recién uno de 57 kilómetros de recorrido. ¿Hay un promedio como... porque es medio amplio el rango? Tenemos poquitos casos, Marcus, pero lo que sí sabemos es que el tornado de San Carlos está fuera de la norma, es un evento extremo. Ah, ya. ¿Ya? Típicamente son unos pocos kilómetros, ¿ya? Del orden de unos pocos kilómetros. Así que el de Puerto Vara es un tornado clásico, digamos. Ah, ya, perfecto. Y, Excelente. y volviendo al de Puerto Varas, fueron por lo menos 30 casas destruidas, 350 afectadas, 1000 damnificados. ¿Qué le podemos decir a ellos? O sea, porque por ejemplo ahora hay personas que no pueden habitar su vivienda y están pensando construir nuevamente. Yo insisto con esto porque por un lado está como el tema de la prevención también, o sea,
no hay alerta, pero como decías tú, o sea, al menos en hospitales, que ahora se está construyendo un hospital para Puerto Varas, se consideren materiales resistentes, pero cuando te refieres a material resistente, ¿qué más? O sea, por ejemplo, estas 30 familias que perdieron su casa y que la van a reconstruir. Quizás idealmente debiesen construirla de ciertas características porque en el fondo es algo que podría volver a suceder en Puerto Varas, ¿no es cierto? Sí, sí, hay pocos estudios, Constanza, pero por ejemplo, yo te puedo decir que en Estados Unidos, en ciertos estados de Estados Unidos donde se sabe que esto es un riesgo que es más o menos frecuente y latente, se construye siempre con subterráneos las casas. Ya esto no estoy diciendo que tengamos que empezar a hacerlo ahora en Puerto Vara, pero si uno tuviera los recursos, quizá uno podría pensarlo también para recuperarse del trauma. Em, la otra cosa que a mí me da, digamos que, no sé si uno puede jugar a las probabilidades con esto, pero la probabilidad de que vuelva a pasarle un tornado a esa familia es prácticamente nula, ¿ya? Entonces, Mm. ya te tocó. Hay gente que ha vivido toda la vida en el sur y nunca ha visto un tornado, ¿ya? Entonces, pasó, por ejemplo, que en el tornado de Concepción del 2019 hay un punto, que es el mercado central de Concepción, que también fue afectado el año 1934. Se cruzaron así en un punto las dos trayectorias, ¿ya? Pero eso es muy improbable, o sea, y también es muy improbable que el tornado siga exactamente la misma trayectoria. Entonces, de haber otro tornado en Puerto Varas, lo más probable es que no les pase a esas familias, no les vaya a ocurrir. ¿Ya? Ujú. Eso es como más que nada para tranquilizar a la gente. Claro, Sí, tranquiliza. está bueno. Sí, yo o sea, pude estar con los damnificados y es bien impresionante todo lo que se da en torno a esto, porque como tú bien decías, es algo que igual afecta a parte de la comunidad. Nosotros, no sé, oficialmente se dice que somos como 50.000, pero yo creo que somos el doble, como 100.000. En los 90 nosotros éramos 20.000 en Puerto Varas. Y en realidad las familias afectadas son unas 400, 350 familias y en este caso lo que la hace igual particular es que fueron familias de los sectores antiguos de Puerto Varas, con mucha casa patrimonial, no sé, por la parte del matadero, que evoca como cuando era campo, y se afectaron construcciones que igual ya estaban debilitadas, como te decía, casas patrimoniales. Entonces, sí, el que tú digas que es muy improbable que vuelva a pasar uno, yo creo que los va a tranquilizar muchísimo. Quisiera que conversemos para ya ir finalizando, pero que conversemos igual de como el rol como país en cuanto a la detección de tornados y me atrevería a sumar tromba marina. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es tan poquito que no vale la pena o en realidad sí Chile debiese asumir un rol más, las universidades, los mismos científicos? ¿Cómo podríamos en el fondo desarrollar este sistema de alerta preventiva? ¿Crees tú? Yo creo que nosotros estamos en un buen momento para hacerlo, ¿ya? La Dirección Meteorológica de Chile tiene su central para todo el sur de Chile, está en el aeropuerto del Tepual. Y yo pensaría que hay que ponerle muchos recursos a ese lugar, ¿ya? Por varias razones, pero la razón principal es que eh, si tuviéramos un radar, el radar cubre alrededor de 100 o 200 kilómetros de radio, ¿ya? Entonces Mm. es un instrumento que si está bien puesto, digamos, en una zona no montañosa, y afortunadamente, claro, en esa zona el radar vería bastante, podría ver incluso por los lagos hacia adentro, ¿cierto? Y también podría mirar hacia Chiloé. Sería una herramienta que no nos va a salvar de la existencia de los tornados,
nos va a dar 5 a 10 minutos más, pero también nos va a ayudar a entender mucho mejor el clima severo del sur de Chile. Ya esto estamos hablando de que el sur de Chile es un lugar donde estas cosas ocurren con mayor frecuencia que en otros lugares de Sudamérica, por ejemplo, que se consideran más severos, como la Pampa Argentina, por ejemplo. Los argentinos rara vez logran detectar un tornado. Nosotros tenemos todos los años 4 o 5. Eh, Son distintos, ¿cierto?, que los tornados de Estados Unidos, pero siguen siendo tornados, ¿ya? Y son de preocupación. Entonces, eh, creo que políticamente no sé muy bien cómo se avanza, porque desde el año 2019 el expresidente Piñera prometió una red de radares el año 2019, después de los tornados de Concepción, Talcahuano y Los Ángeles. Y eso nunca se materializó, diría yo, principalmente por el contexto también que tocó vivir los años siguientes, que fue el estallido social, la pandemia, pasó a segundo plano. Em, la Dirección Meteorológica está trabajando con el gobierno, le presentó un proyecto para tener una red de nuevo de radares, pero yo digo que ahora que aprovecho de hablar con ustedes aquí, que ustedes son de allá de Puerto Vara, si hay un radar que hay que poner primero, es el radar del Tepual, Claro. según yo, ¿ya? Porque es el que más nos va a ayudar a entender este fenómeno, incluso para los otros lugares, porque como las tormentas ocurren con mayor frecuencia, vamos a tener más datos también. Los científicos vamos a tener más datos para poder entenderlas. Claro. Eh, entonces, a mí creo que podría ser incluso un proyecto de colaboración entre el gobierno regional de los lagos y la dirección meteorológica de instalar finalmente un radar ahí y poder operarlo. Ujú. Y les ayudaría en otras cosas de la vida diaria, por ejemplo, cosas más triviales como, oye, en 10 minutos más va a llover, se ve que la lluvia viene. Vámonos ahora para evitar esta lluvia, no sé. Son cosas que ustedes están acostumbrados a resistir, digamos, pero con más información en otros países se hace así. Esto que tú dices de que el Tepual no tiene el radar, ¿esto quiere decir que actualmente los aviones operan sin saber si es que puede acercarse un tornado? Todos los aviones tienen un radar, que es parte como del fuselaje del avión, Ujú. y les permite evitar estas tormentas, pero es un radar que tiene un poco corto alcance, ¿cierto? Y ellos dependen mucho del pronóstico meteorológico. Eh, yo pienso que también un argumento de seguridad aeronáutica, pero no se limita a eso, ¿ya? O sea, eh, yo diría que el cuidado de la población civil seguramente es o la prevención o la posible idea de tener una pequeña alerta, unos pocos minutos de alerta, eso justificaría el radar. También hay colegas que me dicen, pucha, pero deberíamos quizás comprar otra cosa, o hay otras prioridades en Chile. Sí, pero también el, el resto de los países sudamericanos sí tiene radar. Argentina tiene una red de radares, Perú Ujú. tiene radares, Ecuador tiene radares, o sea, y que no tengamos ninguno, sobre todo considerando que tenemos estas tormentas severas, a mí me parece que estamos un poco atrasados, bastante atrasados. Y ahí que sería la hora de actualizarse para los próximos 50 años al menos. ¿Se entiende? Oye, a mí se me ocurrió una última pregunta, que es que por lo que yo he visto los tornados en Estados Unidos se producen como en el Golfo de México, como que algo tiene que ver igual esa curvatura y que nosotros en la región de los lagos la tenemos justo en Puerto Montt donde se produce como el seno de Reloncaví, que también es una entrada de agua así que da la impresión de que es como una pista de lanzamiento para tornados, básicamente. ¿Hay una relación entre esos dos? Mira, podría haberla, pero en general, claro, sería como que nuestro océano es mucho más frío, ¿ya? Entonces, em, y el aire caliente tiene que venir del norte, no del seno de Reloncaví. Ah, ya. Entonces, el aire caliente viene de la zona central de Chile, el que produce la inestabilidad, ¿ya? Y nosotros tenemos una característica que es la cordillera, y la cordillera lo que hace es que desvía el flujo de aire desde el oeste, en la zona central de Chile, y lo trae hacia el sur por la superficie, ¿ya? Y esa es la principal contribución Al eh, tornado. que, que- al tornado, claro, que hace la topografía. Pero la humedad también es importante.
si no hay mucha humedad, no se producen los tornados. En un ambiente seco no hay tornados. Ya, Tiene que haber humedad cerca de la superficie y eso se cumple con creces en el sur. claro. Sobre todo en la región de los lagos. Exacto. Perfecto. Em, ¿Tienes otra pregunta, Constanza? Yo estoy, me respondiste todas mis inquietudes, porque en realidad ahora la inquietud que queda dando vuelta a raíz de compartir con los damnificados es, como decías tú, alertar, prevenir. Muchas de las personas con las que yo conversé, incluso familiares, porque familiares míos también se afectaron, eh, hubiesen agradecido esos 5 minutos, porque en Sí. realidad salvaron por casi que milagro a personas que se les cayó completamente toda la casa y uno dice, ¿cómo no le cayó un techo o algo? Realmente, algunos casos son realmente milagrosos. Hubo una casa que el tornado la agarró entera y la dio vuelta y la dejó un poco cerquita, pero da vuelta. Entonces, eh, fue necesaria esa alerta preventiva, y ya como que un poco queda en manos de nuestras autoridades, por lo que... Y de ahí me quedaría como la última pregunta con respecto a eso. ¿Es muy caro? ¿Por qué Argentina sí tiene, Perú tiene? Mira, Argentina lo tiene porque ellos son una potencia agroalimentaria. Realmente ellos sí son. Nosotros tenemos esa pretensión, pero los argentinos sí son una potencia agroalimentaria desde principios del siglo XX. Y, y para ellos el granizo es un problema grande. Entonces ellos tienen mucha investigación y mucho desarrollo y además ellos fabrican sus propios radares a ese nivel, ¿ya? O Mm, sea, nosotros estamos atrasados con los argentinos como por lo menos 70 años. Em, y esa es la razón, ¿ya? Pero en general, claro, se tiende a asociar los radares con climas más bien tropicales, ¿ya? Pero Puerto Montt y el sur de Chile durante el invierno, durante el otoño, sobre todo en esta temporada de tornados, es un lugar donde ocurren estas tormentas severas. Y como no hay conciencia, entonces tampoco hay prevención. Ya yo conozco al ministro de Economía actual porque él es profesor académico de la Universidad de Chile también. Y me encontré con él en el aeropuerto un día de mayo del año pasado, en que nosotros veníamos de conmemorar los 90 años del tornado de Concepción de 1934. Una conmemoración en que somos así los fieles de la iglesia de los tornados, más o menos. Con los alumnos de la Universidad de Concepción caminamos por el trayecto que hizo el tornado del año 1934. Y él me miró así con una cara, oye, pero ¿y en Chile hay tornado? ¿Ya? Y entonces lo volví a ver ahora, y al menos cuando le avisaron de Puerto Vara y de que habían no sé cuántas pymes que habían perdido todo, él al menos sabía que sí existían los tornados en Chile, por ese encuentro casual, digamos. claro. Pero, pero esto tiene que ser algo que sea parte de nuestro conocimiento. Y la última reflexión que les dejo es que toda la gente de la cultura mapuche sabe que existen los tornados en Chile. Entonces, el problema es nuestra cultura occidental que no tiene esos dispositivos de memoria. Mm, Claro. desconectada de la naturaleza. Sí. Mm. Bueno, agradecer tu tiempo, realmente muy interesante, podríamos seguir conversando muchísimo tiempo más. Voy a ir Em, a Puerto Varas, parece, como el 11 de julio, así que, porque parece que me van a invitar a dar un seminario. buenísimo, buenísimo. Excelente. Sí, Y bueno, entonces ahí podemos volver a conversar del tema, ahí nos puedes dar, una vez que ya visites esa trayectoria que te comentaba, quizás podemos tener mayores antecedentes y la intervención, o también con el fomento de la investigación en nuestro país, aclarar esas dudas de si esto igual tiene que ver claro.
igual también a partir de nuestra investigación, nosotros trabajamos con colegas de la Dirección Meteorológica en los primeros artículos que hemos sacado sobre los tornados y la base de datos. Y entonces en la Dirección Meteorológica de Chile al menos hay conciencia y por lo tanto el día después del tornado fue un equipo de la Dirección Meteorológica a evaluar los daños y ellos son ex estudiantes o estudiantes de nuestros programas. Entonces yo he hablado con ellos ya y conocemos las fotos y conocemos el levantamiento que ellos hicieron. Y eso igual habla de que hay una reacción, digamos, que quizás no estuvo tan presente en eventos previos, pero ahora sí se reaccionó rápido desde levantar la información, así que vamos mejorando, digamos. Excelente. Sí. Vamos mejorando y al menos igual se supo rápido que no era una tormenta normal, porque Exacto. yo creo que muchos tornados, por lo que tú nos acabas de contar, que hemos tenido, han pasado coladitos como tormenta normal o Sí, incluso, claro. sí, ahí está la negación. También tenemos varios testimonios de científicos diciendo que no existen los tornados cada vez que ocurre un tornado. Está lleno de eso el siglo XX completo, incluso el abate Molina es el primero, como el siglo XVIII, en decir que no existen los tornados en Chile. Eh, Excelente. Muchísimas gracias, Roberto. Te pasaste muy clara y muy ya, completa tu pues, información. Sí. Y bueno, que tengas una buena semana. igual, gusto de Súper. Cuídate mucho. saludar Que y estés de bien. hablar Gracias. con ustedes. Cuídense, chao. Chao, chao.